Gracias, presidente, señoría. Señora Luis, en primer lugar, agradecerle su comparecencia hoy en esta comisión de investigación para analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19 y, como no podía, además de ser de otra manera, por los servicios prestados, en su caso, como interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias, en unos momentos con una situación compleja, inédita, como fue esa pandemia. Nos encontramos aquí escuchando, analizando y preguntando por la legalidad o no de la adquisición de ese material con el fin de despejar posibles dudas y sobre este asunto que se han podido suscitar ya numerosas comparecientes en las distintas sesiones de esta comisión, sí tengo que decirle que da la impresión en algunos de los que aquí comparecen, y me refiero a de los diputados, que lo que quieren o pretenden es dejar más sombras que certeza. Entiendo que lo primero, como bien hizo usted, es contextualizar la situación, una época sin lugar a duda inédita, marcada por la incertidumbre y el desconocimiento, una época muy compleja y en la que todos y todas nos enfrentamos por primera vez a una crisis sanitaria de dimensión mundial para la que no estábamos preparadas, en la que carecíamos de casi todo, de una legislación adaptada a los tiempos, de protocolos, de material sanitario de protección, pero a pesar de ello, con un gobierno que entiendo con un objetivo claro, que era salvar vidas. Y eso se hizo. Y es en estos momentos en los que tenemos que situar para hacer un análisis riguroso y no fundamentalista de la situación, porque obviamente después de lo visto todo el mundo es listo. Y a estas alturas, o en el año 22, o en el año 21, todo el mundo sabía lo que había que hacer. Ha hablado el diputado de Vox sobre, me parece que fue sobre el Consejo de Estado de año 21, cuando esto estamos en el año 20. Insisto, después de visto todo el mundo es listo. Y estoy de acuerdo con usted de la Junta Consultiva de Contratación, que no decía nada al respecto. Y situado en esta realidad, en aquellos difíciles momentos, en la última sesión de la comisión, creo que fue el pasado 25 de noviembre, compareció don Francisco Sánchez Román en calidad de interventor delegado del Servicio Canario de Salud, aunque en aquel momento no llevaba el capítulo 2, pero bueno, por conocedor de los controles que se habían realizado, sobre todo eso del material fungible. Y el señor Sánchez Román hizo alusión a una cuestión de la que me gustaría a mí saber su parecer. Habló del incumplimiento de la solvencia técnica, a lo que yo inmediatamente le pregunté qué era para él en aquellos momentos la solvencia técnica, porque desde luego estoy convencida que la solvencia técnica de un procedimiento normal no tiene nada que ver con lo que significa solvencia técnica en aquellos momentos, en la que no solo en Canarias, en España, sino en Europa y en el mundo reinaba el caos más absoluto, y que las empresas que sí tenían una solvencia técnica al uso no tenían el material. Y el señor Sánchez Román contestó que sobre ello había varias posturas doctrinales, que él era de la opinión más restrictiva, al igual, según dijo, que la persona que suscribió el informe de control financiero permanente, la intervención delegada del 2020, que también manifestó la ausencia de la justificación de la solvencia técnica como una deficiencia. Además, pregunta que le hago, antes que nada, yo de antemano decirle, como ya le dije, que no estoy en absoluto de acuerdo en ello, y yo le pregunto cuál es su posición a este respecto. Yo creo que ya lo dije antes, pero a ver, en el informe de intervención, efectivamente, se habla del incumplimiento de la no comprobación de la solvencia económica y la capacidad. Pero luego se pone una postilla y es, no obstante, recuerdo que hay un informe, y lo pone en el informe, hay una autorización expresa para importaciones, tanto por parte de la Agencia del Medicamento como en el caso del Ministerio de Hacienda con Comercio Exterior y también la Comisión Europea establecieron procedimientos especiales para que las empresas que tuvieran capacidad de desplazarse a los países asiáticos, independientemente de cuál fuera su solvencia económico, financiera o técnica, que tuvieran capacidad de ir a ese mercado y traer los productos que se requerían, pues se le pudiera dar la autorización para que fueran, porque
son empresas que habitualmente no se dedicaban a eso. Entonces, tú al final no se estaban contratando ni aquí, ni incluso, ya digo, es un tema a nivel de toda Europa, empresas fabricantes y que se dedicaran a esto. Estabas contratando intermediarios que tuvieran la capacidad de tener los medios para ir al mercado, en este caso chino, depositar los fondos en donde las empresas chinas productoras de esos materiales te decían, y ellos subastaban. Tú participas en una subasta, por eso los precios se dispararon, entre otras cosas. Entonces, la demanda era mucha, la oferta no daba. Entonces, participaba en una subasta de productos. Y por eso el Ministerio y la Comisión autorizaban que se pagara anticipadamente, incluso la Comisión, las vacunas, le adelantó los fondos a las empresas fabricantes, asumiendo a los Estados miembros los riesgos derivados de los incumplimientos. Y en el Estado también pasó lo mismo. Entonces, claro, ¿qué solvencia? Yo, como reflejo en el informe nuestro, no ponemos incumplimientos por eso. Lo ponemos de manifiesto, sí, porque como dice el Tribunal de Cuentas, es una buena práctica. Siempre que sea posible hay que mirar la capacidad, evidentemente, en situaciones normales. Pero en situación de pandemia era complicado. De hecho, la Comisión, una de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas Europeo a la Comisión es que revise los procedimientos de contratación para los casos de crisis sanitarias como los que se han dado. Gracias. Hay algunas de las cosas que, o casi todas, porque creo que he hablado de casi todas, pero que se las quiero repetir otra vez, o les podré repetir las preguntas pues para dejar más incidencia en ellas. O sea, en cualquier caso, resumiendo, lo que me ha dicho es que efectivamente en condiciones normales era necesaria la solvencia técnica como cualquier, pero es que lo que pasa es que la solvencia técnica, que en el momento era tener un contacto en China, en definitiva, ¿no? Y usted dijo antes, o le contestó al señor de Vox, que no era un procedimiento, o así le entendía adecuado, el de pagar por anticipado. Pero no era un procedimiento adecuado en condiciones normales, porque la realidad es que el artículo 120 de la Ley de Contratos permitía esos pagos por anticipado, con lo cual y además el Real Decreto Ley del Estado determinaba que sabiendo en este disparate y en este caos, existía la posibilidad de que existieran quebrantos que se asumían, porque lo importante era salvar vidas, que eso es lo que ha sido en el único contrato donde se ha entregado un dinero y no se han entregado las mascarillas. ¿Esto es cierto o no? A ver, lo del pago anticipado no lo preguntó el señor de Vox, pero sí es verdad que en el caso del Real Decreto de Ley que sacó el Estado te permitía, incluso la Comisión Europea, permitía el abono anticipado total o parcial previa a la prestación del servicio, lo permitía así, y establecía que, asumiendo los riesgos del propio Estado, en caso de incumplimiento, la Comisión lo estableció así para el caso de las vacunas y demás productos, porque además modificó una directiva que existe, el instrumento hay un instrumento al que se acude cuando hay situaciones de catástrofe en la Unión Europea, que ahora ha tenido que ser modificado, y y modificó una directiva del año 2013 sobre la marcha, en donde, porque para el tema de este tipo de productos, la Comisión viene a establecer que se le abona la totalidad a los productores para que se active la producción, por un lado la fabricación de las vacunas y por otro la producción de este tipo de materiales que en Europa estaba deslocalizado, y asumiendo los Estados miembros el riesgo de incumplimiento. En el caso de Canarias se permitía el abono anticipado. No es una novedad, la ley de contratos establece que en caso de emergencia se pueden hacer frente a él si no tienes crédito a través de los libramientos a justificar. Y los libramientos a justificar pueden ser con abono total o parcial. En el caso de Canarias no se permitía el abono anticipado total, pero sí los parciales. Otra cosa es el incumplimiento que se produjo por parte de la empresa. O sea, el abono anticipado no es que esté mal hecho. Otra cosa es que se haya incumplido por la empresa y haya que rescindir el contrato y hacer las actuaciones que hubiera que hacer. ¿Que es discutible que una vez resuelto el contrato se reactivara? Sí, desde el punto de vista administrativo. Pero eso ya es un tema desde el punto de vista administrativo. Si a partir de ahí hay otro tipo de responsabilidades, ya corresponde a la vía judicial determinarla.
Estoy de acuerdo también en esto que usted ha dicho. Luego, en tercer lugar, y en la página 39 del informe definitivo de control financiero permanente del 2020 de la intervención delegada, dice que tras la declaración de alarma y con el fin de gestionar la crisis sanitaria por el coronavirus, mediante un acuerdo de fecha de gobierno, de fecha 19 de marzo, se creó en la comunidad autónoma el Comité Técnico de Gestión de Emergencias Sanitarias, pues presidido por el titular del Ejecutivo, determina quiénes son los integrantes y que en dicho comité, a fin de dotar de manera inmediata a los centros sanitarios de material de protección, entre las medidas y decisiones adoptadas desde las áreas de contratación, se reclama el máximo abastecimiento de material sanitario para la atención de emergencias, solicitando pedido canalizado a través de la directora de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud. Y yo le pediría, señora Luis, su interpretación sobre este asunto. Me refiero concretamente a si entiende que quienes determinaban y quienes realizaban los pedidos era este Comité Técnico de Emergencia Sanitaria. Y se lo digo porque es que yo, tengo un documento del jefe de Servicios de Asuntos Administrativos de la Secretaría General Técnica de la Presidencia, en el que informaba que el Comité de Emergencia no tenía capacidad de decisión, que las decisiones las tomaba el Consejo de Gobierno y que en ningún caso se había informado a los miembros del comité sobre los contratos y sobre a quienes se encargaban. ¿Me podría plantear su opinión al respecto? En ese tema desconozco cómo era la operatoria interna. Yo sé que habían 3 vías de aproximadamente, vamos a ver, estaba por un lado de contratación, estaban las contrataciones centralizadas que hacía el Estado a través de Ingesa, que mandaba ahí se le pedía, incluso la Comisión Europea llegó a hacer contrataciones centralizadas que mandaba a los Estados. Ahí se suministraba material a los gerencias. Normalmente se establecieron 2 áreas donde se ubicaban todos los materiales para que luego ser repartidos en 2 hospitales en este caso, ser repartidas a la gerencia. Luego estaba la vía de la Dirección General de Recursos Económicos, que no sé cómo hacían, o sea, no sé si las peticiones le venían directamente del comité o no le venían del comité. En ese punto, lo que nosotros hemos constatado es lo que está en el informe, no mucho más. Más en profundidad no sé si entró la audiencia de cuentas, pero nosotros hasta ahí llegamos. Y luego están las contrataciones propias que hacían muchas gerencias a través de acuerdo marco, sistemas dinámicos de adquisición, pero ya posterior y que se pusieron en marcha, algunas también en época de pandemia, que hacían para un poco intentar tener completado la directriz que había establecido el Ministerio con el Instituto Carlos III de tener un stock medio entre 8 y 12, que era muy difícil, 8 y 12 semanas era muy difícil de tener en aquel momento. Pero poco más le puedo decir del comité porque desconozco, ni participaba ni sé cómo funcionaban internamente las decisiones. Sí que pasaba por el Consejo de Gobierno todas las decisiones del comité en materia de medidas de prevención y de todo este tipo de cuestiones más de operatoria de la crisis del COVID, ¿no? De medidas sobre, uso mascarilla, no uso, todo esto sí se elevaba luego a gobierno, pero lo demás lo desconozco, sinceramente no le puedo dar más respuesta. Otra cuestión que ya ha comentado, pero que me gustaría que si lo dijera con un sí o con un no, es las contrataciones superiores a 2 millones de euros en el momento del estado de alarma, donde se pretendía estaba aceptada la declaración de emergencia, o en cualquier otro momento de la declaración de emergencia estuviera aceptada, tenían obligatoriamente que pasar a aprobación por parte del Consejo de Gobierno, o simplemente había que darle dación de cuenta. Le digo porque es una de las cosas y uno de los temas recurrentes entre todos en el informe de la audiencia de cuentas. No tiene que pasar por gobierno. Todo lo que lleva dación de cuenta, que no solo la emergencia, hay más cosas que llevan dación de cuenta, no requieren autorización previa del gobierno. Hay unas excepciones en la ley de presupuesto y la de emergencia viene dada por la propia ley de contratos.
Perfecto, ya me queda muy poco tiempo, pero lo que sí quería también, ya lo ha dicho en algún momento, pero la intervención delegada emite un informe anual, ese informe llega a usted, o sea, a la intervención general. La intervención general ha emitido un informe específico respecto al tema de la COVID, donde haya apreciado, por indicación de la intervención delegada, algún tipo de irregularidad. El informe que emite la intervención los emiten los delegados, aunque lo suscribe, en este caso, este que tengo sobre mi mesa, el de la intervención delegada del capítulo 2, y lo emite cada interventor delegado, con independencia de que la interventora, o sea, el titular de la intervención asume, por supuesto, el contenido de los informes.